Bien, estimados estudiantes, bienvenidos a su clase de matemática. Vamos a dar inicio con el material que se ha preparado para explicarles el día de hoy, que tiene que ver o está relacionado con lo que son los números racionales y las fracciones equivalentes. El objetivo de la clase es comprender la resolución de ejercicios relacionados con los números racionales y las fracciones equivalentes mediante la ejemplificación de los mismos para que ustedes puedan desarrollar las tareas propuestas en la unidad sin ningún tipo de inconvenientes. El índice de contenidos que vamos a abordar el día de hoy es el objetivo, como ya lo mencioné hace un momentito, los números racionales, lo que son las fracciones, la clasificación de fracciones, los números irracionales, las fracciones equivalentes, algunos ejemplos y vamos a terminar con un videíto ilustrativo acerca de lo que son las fracciones. Bien, estimados estudiantes, los números racionales. ¿Qué son para ustedes los números racionales? Tal vez alguien tenga una idea que me quiera colaborar en este momento acerca de lo que son los números racionales. Yo, licenciada. A ver, me dice su apellido y nombre, por favor, nombre o apellido para irle registrando, ¿ya? Diana Ibarra. Ya. Mira, dice que son todos los números que son susceptibles de ser expresado como una fracción. Muy Es bien. decir, como el cociente de dos números enteros. La palabra racional deriva de la palabra razón, que significa preposición o cociente. Muy bien, ya. Aquí tenemos que decir que, ¿qué se nos viene a la cabeza cuando nosotros decimos el cociente de una expresión? Cociente es sinónimo de división. Y al hablar de división son los números que están expresados en términos fraccionarios. Es decir, que tienen su numerador, su denominador y su raya o línea de fracción. Muy bien, estimada Tatiana. ¿Alguien más tal vez quiere aportar? Bien, estimados estudiantes, sí, efectivamente los números racionales, el número racional es todo aquel número que puede ser expresado como una fracción. En el término ración el término de fracción proviene de ración, lo que significa una parte de, y esto se lo obtiene mediante el cociente o la división, expresado como una fracción. Nosotros aquí vemos ejemplos de números racionales, ¿no es cierto? Están representados por todos aquellos que pueden ser expresados en una fracción. Y el resultado de una fracción, al yo realizar la operación indicada, me va a dar un número decimal. Los números irracionales son aquellos que no pueden ser expresados como fracción. Aquí tenemos el número de Euler, el número pi y las raíces como vemos aquí en este ejemplo. Ya, dentro de lo que son las fracciones, nosotros nos vamos a manejar siempre con lo que son estas palabritas claves que están netamente relacionadas al tema. La fracción, lo que es el numerador y lo que es el denominador. ¿Qué nos dice que es una fracción? Es una expresión numérica que representa una o varias partes iguales de la unidad. Aquí tenemos esta división, está expresado como una fracción. Esto a partir de este gráfico que tenemos aquí. En este gráfico hemos dividido en 6 partes iguales, ¿no es cierto? De la cual hemos tomado una sola porción del total del círculo. Está dividido en 6 partes y hemos tomado una. Entonces, el numerador es la expresión que nosotros tomamos y el denominador es el total de la unidad. El numerador es aquel que indica el número de partes que se toman de la unidad, como les acabé de explicar. Y el
El denominador indica el número de partes iguales en la cual se va a dividir la unidad. En este caso tenemos dividido en 6 partes iguales. A ver, ¿cuáles son las partes de una fracción? ¿Alguien se acuerda en este momentito? El numerador y denominador. Muy bien, el numerador, denominador y la línea de fracción. ¿Quién me dijo eso? ¿Quién me respondió? Yo. El nombre, por favor, apellido y nombre. Jesús Durán. Ya, muy bien. Vamos a continuar con lo que son los números racionales. ¿En qué nomás se pueden dividir los números racionales? En enteros. Aquí tenemos dos ejemplos. Los enteros son aquellos números que no tienen decimal, que no tienen su parte decimal, es decir, después de la coma. También en decimales exactos. Este ejemplo de aquí, 0,25 es un decimal exacto. 0,123 son decimales exactos que su parte decimal no se extiende o no tiende a ser infinita. Y los decimales periódicos puros, en este caso, es que su parte decimal tienen una serie repetitiva de números que son exactamente iguales. Estos son los decimales periódicos puros. Como ustedes ven, después de la coma, empieza el 66666 y aquí el 0,151515 y así va a ir hasta el infinito. Los decimales periódicos mixtos, en cambio, después de su parte decimal, sí tiene variación entre números diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos 1,25 y después empieza la serie de números repetitivos, que es 77777. Ya, aquí tenemos un concepto un poquito más claro acerca de lo que son los números racionales. Nos dice que un número racional es todo número que puede representarse como el cociente de dos enteros, ¿no es cierto? Como el cociente de dos enteros con denominador distinto de cero. Está representado por esta letra que tenemos aquí, que es la letra Q. Este es el símbolo utilizado, el que se utiliza normalmente para representar al conjunto de números racionales. Q puede ser representada como fracción. Aquí tenemos, en estos corchetes tenemos como quiera la definición. Q puede ser representada como fracción A sobre B, ¿no es cierto? En donde A y B pertenecen al conjunto de los números. ¿Qué significa la Z? Pertenecen al conjunto de los números enteros, ¿no es cierto? Y en este caso, el denominador tiene que ser distinto de cero. Estas son las características que tiene que tener. Q, que son los números racionales, puede ser representado como una fracción A sobre B, en donde A sobre B pertenecen al conjunto de los números naturales. Y B, ¿qué viene a ser B? El denominador, ¿no es cierto? B tiene que ser distinto de 0. N es el conjunto de los números naturales. Se denota con la letra N al conjunto de los números naturales. Z representa al conjunto de los números enteros. Y Q representa al conjunto de los números racionales. ¿Cuál es la característica que nosotros debemos tener para que una fracción sea considerada como tal? ¿Recuerdan hace un momentito? ¿Qué tiene que ser B? El numerador, ¿qué tiene que ser? Para que sea considerado B, que es el decimal. No, B tiene que ser distinto de 0. ¿Recuerdan esta restricción de aquí? B, que es el denominador, tiene que ser distinto de 0. Aquí tenemos nosotros los ejemplos de números racionales. Estos son los números expresados en fracción. Si nosotros dividimos, nos da este resultado. 5 dividido para 4, 1,25. Es un número racional, ¿no es cierto? Está expresado como fracción. 1/3 también es un número racional, se puede expresar como fracción.
8 cuartos también es un número racional porque puede expresarse como fracción. Mientras tanto, este resultado de aquí no es un número racional, es un número irracional que no puede ser expresado como fracción, al igual que el número pi y el número de Euler. Aquí tenemos el número pi, no puede ser expresado como fracción, por lo tanto, este es un número irracional. Ya. Aquí tenemos nosotros los números periódicos. ¿Qué nos dicen los números periódicos? Son un tipo de números decimales que se caracterizan por poseer un número infinito de cifras repetitivas. Aquí tenemos ejemplos de números periódicos, 0,9999 y tiende al infinito. Estos son los números periódicos. Estos números periódicos son resultado de fracciones como estas que tenemos aquí. Si ustedes cogen la calculadora, dividen, les va a dar su parte decimal tendiendo al infinito con una serie de números repetitivos. Los números periódicos pueden ser periódicos puros cuando su decimal tiende al infinito con los números igualitos, son exactamente iguales, y los periódicos mixtos cuando existe un número diferente. Por ejemplo, en este caso, 0,1, de ahí empieza la serie repetitiva de números. Como nosotros pasamos de fracciones a decimales, únicamente nosotros tenemos que efectuar una división. Aquí tenemos la fracción. Si nosotros dividimos, nos da 0,6, que esto es un decimal exacto. Si nosotros dividimos 5 tercios dividido, 5 dividido para 3, a nosotros nos va a dar un número cuya parte entera tenemos 1 y su decimal va a ser 66666, tendiendo al infinito. Para no escribir el 666666 de manera infinita, que no acabaríamos, únicamente se pone este signo superior encima del número y ya se sobreentiende que para acá existe una serie infinita de números repetitivos, es un decimal periódico puro. Y aquí tenemos un decimal periódico mixto. Si nosotros dividimos 5 para 6, nos da 0,8 y el 3, si ven el símbolo que tiene en la parte superior, el 3 me va a indicar que se repite de manera infinita. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí tal vez? No, licenciada. De mi parte, no. Bien, bien, señorita. Vamos a continuar entonces. Por favor, si es que no les queda algo claro al momento que estoy explicando, me preguntan. Aquí tenemos algunos ejemplos de números irracionales. Como les había dicho al inicio, los números irracionales son aquellos que nosotros no podemos expresar como fracción. ¿Qué nos dice? Las expresiones decimales no exactas ni periódicas se llaman números irracionales. Aquí tenemos un ejemplo de número irracional, pero el ejemplo más claro que nosotros siempre vamos a encontrar en lo que respecta a los números irracionales es el número pi, que es 3,14 y una serie de números repetitivos. Perdón, no son números repetitivos, números que no se repiten y tienden hacia el infinito. Ve, aquí tenemos los más importantes números irracionales, son esta lista que podemos ver aquí. La raíz cuadrada de 2, que es 1,4142, el número pi, el número de Euler. Bien, aquí nosotros tenemos lo que son las fracciones equivalentes. ¿Alguien sabe lo que son las fracciones equivalentes? Así en palabras simples. Cuando se equivale al mismo número de la otra fracción. Exactamente, sí. Jesús Durán, ¿o quién me dio esa respuesta? Jesús Durán. Ya, exactamente. Las fracciones equivalentes son aquellas fracciones que representan una misma cantidad, aunque el numerador
y el denominador sean diferentes. Estas fracciones de aquí son equivalentes. Un medio es equivalente a 2/4 porque estamos tomando la misma porción. La misma porción de la unidad. Existen formas para saber o identificar cuáles expresiones son equivalentes. Por ejemplo, si a nosotros nos dan 2 o 3 expresiones, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Se puede dividir el numerador para el denominador de cada fracción. Y si el resultado es el mismo, entonces las fracciones son equivalentes. Por ejemplo, yo divido 1 para 4. ¿Alguien que me ayude dividiendo 1 para 4, cuánto da? Eso, ¿no? 1 para cada uno. No, divídame en la calculadora. 1 para 4. A ¿Para qué? 1. Ya. ¿Y 2 para 8? 4. Estas fracciones no son equivalentes entonces, porque para ser equivalentes debe darme el resultado de la división el mismo. Aquí teníamos que comprobar nosotros si son equivalentes. En este caso, no son equivalentes. Si nosotros dividimos el numerador para el denominador de la fracción, debe darme exactamente lo mismo. La otra manera para nosotros saber es multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Y si el resultado de esa multiplicación es el mismo, entonces las fracciones son equivalentes. Acá lo vamos a ver nosotros en un ejemplo. Nosotros tenemos estas fracciones equivalentes, ¿no es cierto? Vamos a multiplicar 6 por 4 es 24. Y 3 por 8 es 24. Entonces, este resultado de la multiplicación en cruz que yo hago, me tiene que dar igual el numerador y el denominador. Si se dan cuenta, nosotros nos dio 24 y 24. Entonces, significa que las fracciones son equivalentes. Acá tendremos que identificar nosotros las fracciones equivalentes. ¿Cuáles de estas son equivalentes? ¿Por qué esta de aquí no es equivalente? Si yo multiplico en cruz, 2 por 2 son 4 y 8 por 1 es 8, así que no son equivalentes. eso, esa es la manera para ustedes determinar. De igual manera, si dividen este numerador para este denominador, me tiene que dar exactamente lo mismo si yo divido este numerador para este denominador. Entonces, esas son las dos maneras de nosotros identificar las fracciones equivalentes. Correcto. Bien, ahorita vamos a ver un pequeño video ilustrativo, dura muy poquito, espero que pongan mucha atención porque para concluir con la clase voy a estar haciendo unas preguntitas para que se ganen algunos puntos extras, ¿ya? A los que me han participado, yo aquí ya tengo registrado y van a tener la oportunidad los demás estudiantes también de participar. Y una vez más, salvé el planeta. ¿Se acabó la peli? ¿Pedimos pizza? ¡Sí! ¿Habéis hecho los deberes? Me quedan solo los demás. Estamos aprendiendo las canciones. Los terminé antes de ver la peli. Venga, Ana, corre a terminarlos mientras llega la pizza. ¡Ya está aquí la pizza! ¡Bien! ¿Deberes terminados? ¡Sí! ¡Pues a comer! Vaya pinta. Ana, cuéntanos qué has aprendido sobre las canciones. Una fracción puede ser la parte de un grupo. Por ejemplo, nosotros somos una familia de 5 personas. 2 adultos, papá y mamá, y 3 niños, nosotros los hermanos. Muy bien. ¿Y qué fracciones podrías decirme con esos datos? Te puedo decir que 2/5 de las personas de este grupo son adultos. El número 5 de abajo de la línea, el denominador, indica que somos 5 personas en el grupo. Y el número 2 de arriba, el numerador, indica que 2 personas del grupo son adultos. Exacto. Entonces, ¿cuál sería la fracción de niños en esta familia? 3/5. 3 personas de un grupo de 5 somos niños.
Bien hecho, Ana. 4 quesos, mi favorita. ¡Qué rica estaba la primera pizza! Vamos a por la segunda. Ana, ¿sabías que al dividir un objeto en partes iguales también podemos ver fracciones? Por ejemplo, esta pizza, si la dividimos en 4 partes iguales y nos comemos un trozo, nos habremos comido un cuarto de la pizza. Y el resto que queda en la caja, ¿qué fracción sería? Pues si quedan 3 trozos iguales en la caja, y antes había 4 trozos, quedan 3 cuartos de pizza. ¡Eso es! El número que está debajo de la línea, el denominador, nos indica en cuántas partes iguales está dividido el objeto. En este caso, 4. El numerador, el número que está encima de la línea, indica el número de partes que se seleccionan. ¿Y si dividimos esta última pizza en 6 y nos comemos 2 trozos? En la caja quedan 4 trozos de pizza. ¿Y cuántos nos habremos comido? 2 sextos. Bien, estimados estudiantes, hasta aquí. ¿Les ha quedado claro acerca de lo que son las fracciones equivalentes y los números racionales? Tal vez tienen alguna pregunta para proceder yo con las interrogaciones hacia ustedes. Ahí. Bien, aquí tenemos nosotros la primera, una de las preguntas que les voy a efectuar en este momento. ¿Cuáles son las fracciones equivalentes? Díganme ustedes cuál de estas opciones es la correcta. Yo voy a ir tomando sus nombres con la opción que me dan para subirles el puntito que les ofrecí al inicio en el caso de que hayan acertado. Licenciada, sería fracciones que representan a la misma cantidad. ¿Quién me respondió eso? Jesús Durán. Ya, Jesús Durán. ¿Alguien más? ¿Cuáles son las fracciones equivalentes? Ahí están las opciones. ¿Alguien más quiere participar? Es la misma, licenciada. O sea, sí está bien lo que dice el compañero Lice. Muy bien, ¿alguien más? Vamos con otra preguntita, estimados estudiantes. Díganme así, de manera rapidito, ¿cuáles son los números racionales? Al inicio yo les estuve explicando de eso. O en una sola palabra, díganme, ¿cuáles son los números racionales? Dígame, estimado Moisés. ¿Qué cosa, profe? Está lento el internet y no escucho. ¿Cuáles son los números racionales? ¿O qué entiende usted por números racionales? No me acuerdo. Los números racionales, recuerde que son todos aquellos que pueden ser expresados como fracciones. Un sinónimo de número racional es fracción. ¿Alguien deme un ejemplo de un número irracional? Fracción con diferentes denominador. Licenciada, irracional sería como el número pi. Sí, muy bien, estimado Jesús. Ya, otro ejemplo de número irracional. Yo sí les di 3 ejemplos, les di hoy. ¿Con qué letra se lo conoce a los números racionales? ¿Con la Q? Muy bien, estimada Tati. Estimado, ¿alguien más quiere participar tal vez? Que me diga cómo podemos utilizar nosotros las fracciones en la vida cotidiana.
¿Cómo ustedes creen que nosotros podemos utilizar las fracciones dentro de la vida diaria? Sería, profe, como el ejemplo que nos puso en el video. En este caso, como puso en eso de la pizza, ¿Ya? que se dividía. Puede ser un ejemplo eso. También aquí en las cosas de la casa. También Correcto. puede ser. Sí, estimados estudiantes, un ejemplo claro también es al momento de nosotros administrar el dinero, ¿no es cierto? Cuando de pronto les damos la colación a nuestros hijos, sobrinos, o necesitamos hacer algún tipo de compras, nosotros vamos dividiendo nuestro dinero, dividiendo el destino que toma ese dinero para cada cosa que tenemos que realizar. Entonces, bien, estimados estudiantes, esto ha sido todo lo que he preparado para ahora. Yo les motivo a que en las próximas clases de igual manera se conecten, traten de participar, de interactuar, que yo les voy a estar incentivando. No voy a interferir, ojo, no voy a interferir en sus calificaciones. Lo único que hago es, si es que en la plataforma, en alguna pruebita, tienen algún test o algún deber, menos de 10 o alguna nota que no les alcanza, yo les estoy subiendo un punto como motivación a la interacción que ustedes tienen conmigo en las clases, ¿ya? Me parece muy bien, tenemos algunos estudiantes que se han conectado. Nos vemos en la próxima clase, entonces, si es que no existe alguna pregunta. No, licenciada. Bien, estimados estudiantes, que tengan una excelente semana. Me despido de ustedes. Cuídense, hasta luego. Igual, licenciada. Luego. Hasta bien.